Buenas tardes. Quienes habla Richard Torres, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, cursante de la Cátedra Ética Aplicada al Derecho, dictada por el profesor Jaime Torreal, bajo la modalidad SAYA. Hoy vamos a conversar un poco sobre la responsabilidad del abogado, su régimen disciplinario y sobre la formación integral del abogado. Así pues tenemos que la responsabilidad se refiere a la perspectiva que tiene una persona cuando ejecuta un acto libre y de la cual de ese acto libre se genere algún tipo de consecuencia. Las consecuencias vienen siendo la actitud que tiene esa persona en afrontar o asumir la responsabilidad sobre ese hecho. En nuestro derecho positivo, la responsabilidad se encuentra establecida en el artículo 25, 49, 57 y 94 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto al tipo de responsabilidad, tenemos tres tipos. La responsabilidad civil, que es una responsabilidad de tipo pecuniaria. Esta se materializa cuando se realizan reparaciones de tipo pecuniaria o dineraria a través de indemnizaciones que ejecuta una persona a un tercero cuando existe un daño a cosa o a persona. La responsabilidad penal, que está establecida en el Código Penal y en el Código Penal Militar, y esta se refiere o está dividida a su vez en dos tipos se subdivide en dos tipos, en las faltas y en los delitos. Esta se encuentra establecida en los códigos penales respectivos. Se refiere al tipo de sanción penal y se refiere más que todo a las penas de tipo de privación de libertad o presentación a tribunales cuando las faltas son graves y amerita ese tipo de pena. La responsabilidad administrativa se encuentra establecida principalmente en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo y esta se refiere a sanciones de tipo administrativo que se somete o que se les imputa a los funcionarios públicos cuando ejecutan un acto contrario u omite un acto que esté consagrado en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Ahora bien, la responsabilidad disciplinaria aplicada al abogado, esta se refiere al sometimiento por el cual se encuentran los abogados en el ejercicio de su profesión y la misma va a estar regulada por el Código de Ética. ¿Cómo se ejecuta esa regulación? Cada colegio tendrá conformado en su seno un tribunal disciplinario, el cual será electo cuando se elija la junta directiva y los miembros de ese tribunal disciplinario para que ejecuten las actividades de disciplina de los abogados durante el periodo de 2 años. En cuanto a dónde funciona ese tribunal, el tribunal va a funcionar donde el colegio de abogados donde funciona el colegio de abogados. Las condiciones que deben reunir los abogados que conformen ese tribunal disciplinario tienen que ser unas personas honorables, muy responsables y deben tener por lo menos 3 años en actividad o en el ejercicio de su profesión. ¿Qué causas originan las responsabilidades para los abogados? Las responsabilidades que se originan para los abogados o cuando están sometidos a disciplina del tribunal disciplinario se encuentra establecida en el artículo 30 de la ley del abogado y el artículo 16 de esa misma ley, donde se indica que todos los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas, entre otras, por supuesto, las defensas que se le confíen de oficio, salvo que él de oficio exponga la negatividad de aceptarlo y podrán exigir a su vez, en caso de aceptar, el pago de su honorario de acuerdo a lo establecido en el reglamento de los honorarios mínimos fijados por la Federación de Colegios de Abogados. En cuanto a la importancia de contar con un tribunal, este es importante porque permitirá mantener el ejercicio del derecho del abogado o a los agremiados, mantener una línea recta en cuanto a su proceder de acuerdo a lo establecido en la ley y de acuerdo a lo que establece el Código de Ética. Ok, ¿qué tipo de sanciones disciplinarias se aplican en el tribunal disciplinario? Según el artículo 70 de la ley del abogado, estipula las siguientes infracciones.
Las previstas en el artículo 30 con multa o arresto proporcional, esta sanción será aplicada por el juez de parroquia del municipio del lugar donde haya ocurrido el hecho o la infracción, a requerimiento del directorio del colegio o de la Federación de Colegios de Abogados, quienes remitirán al juez copia de la decisión a la cual llega el tribunal disciplinario que ejecuta la causa. La prevista en el artículo 16 con suspensión del ejercicio profesional de 1 a 3 meses. La falta de pago de las contribuciones reglamentarias o las ofensas que pudiera tener hacia los funcionarios judiciales, abogados o colegas que tenga ese abogado. Cualquier otro tipo de falta disciplinaria, este tipo de sanción llevaría a una amonestación privada ante el directorio de la federación o ante la junta directiva del colegio, en donde haya ocurrido el hecho, se haya cometido la infracción. En los casos que exista reincidencia en cuanto a las ofensas y faltas graves previstas en el ordinal anterior, la pena será de amonestación pública ante las autoridades indicadas. Los abogados que no atienden el requerimiento que se les haga para oír las amonestaciones y los que incurran en graves infracciones a la ética, al honor o a la disciplina profesional serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional de 1 mes a 1 año según la gravedad del caso o la gravedad de la falta. Los que se niegan a cancelar las contribuciones reglamentarias establecidas por la Federación del Colegio, después de haber sido amonestados conforme a los ordinales 6D nombrados anteriormente, estos van a ser sancionados con la suspensión del ejercicio profesional hasta que sean canceladas dichas contribuciones. Y los que ya han sido condenados con penas de prisión serán suspendidos en el ejercicio profesional por todo el tiempo que dure la condena y desde el momento en que ésta quede en sentencia firme. En el artículo 74 de la Ley de Abogados se establece el tipo de sanción. Quien sin ser abogado se anuncie como tal o se atribuya o ejerza la abogacía sin haber cumplido los requisitos establecidos en la ley. Este va a ser castigado con pena de 3 a 9 meses de prisión y el enjuiciamiento será de oficio por ante la jurisdicción ordinaria y en ningún caso se acordará la libertad bajo fianza. Este es cuando existen los abogados o las personas que se hacen pasar por abogados y ejercen de manera ilegal la profesión. En cuanto a las costas procesales, podemos decir que la ley del abogado en su artículo 23 define las costas como la parte de quien pagará los honorarios a sus apoderados, asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir intimación al respectivo tribunal o al respectivo obligado sin otras formalidades que establezca la ley. En lo que se refiere al costo, son los gastos producidos durante el proceso, es decir, todos los gastos que se obtuvieron en el proceso como el pago de peritos, los expertos, los peritajes que se hacen sobre bienes, los peritajes que se hacen sobre temas financieros contables, etcétera, etcétera. En cuanto a los honorarios profesionales, ¿cómo se causan y cómo se deben calcular? Se causan cuando el abogado en ejercicio de su profesión realiza varias actividades o varias diligencias las cuales causan estos honorarios, como es la redacción de documentos, contratos, actas constitutivas, o la asesoría legal como la representación a una persona natural o jurídica ante un juzgado, o la redacción de testamentos, gestiones judiciales o traduciales o estudio de un caso. ¿Cómo se calculan estos honorarios? Se calculan dependiendo del tipo de actuación que realiza el abogado en el ejercicio de su profesión. Estos no pueden ser inferiores a los estipulados en el Reglamento Interno Nacional establecido por la Federación de Colegios en cuanto a los honorarios mínimos. Y estos pueden ser superiores solo cuando se encuentren en una de las causales estipuladas en el artículo número 3 del mismo reglamento. En cuanto a la retasa, la retasa de honorarios siempre
será solicitada durante los 10 días hábiles siguientes a la intimación del pago de la persona obligada a pagar. Esta retasa la decretará el tribunal que lleve la causa o el que estuviere conociendo de ella, cuando el abogado se lo solicite, y a falta de esto con personas de reconocida solvencia o idoneidad domiciliadas o residenciadas en la jurisdicción del tribunal. La intimación o la solicitud de esta retasa o del pago puede hacerse personalmente al obligado o a su apoderado durante el juicio. En cuanto a lo que es la formación integral del abogado, podemos decir que lo que es el ejercicio de la carrera de abogado no solo corresponde al estudio minucioso de la ley, sino también que las universidades hoy en día incorporan otros tipos de aspectos para que el egresado de la carrera de Derecho sea una persona íntegra, con valores, con ética profesional, que refleja ante la sociedad una imagen de persona respetable y que sea una figura pública que busque establecer los nexos o los lazos con la sociedad de manera ética y profesional. ¿Cuál es la importancia de esa imagen del abogado en su actuación profesional? El profesional de derecho debe de guardar una imagen que ya que la ley del abogado establece que el abogado debe tener una buena presencia al presentarse ante un tribunal, pero no es solamente la imagen, sino que la forma de dirigirse a las personas, a sus clientes, a los colegas, al juez, al púlpito en general, es una imagen que tiene que ser íntegra, tal como lo establece el mismo código de ética bajo el cual va a estar regulado. En cuanto a la autoestima, el liderazgo o la gerencia que deben ejercer los abogados, se puede decir que la gerencia consiste en que el abogado en el ejercicio de su profesión considere todos sus casos por igual, o sea, que le dé el mayor grado de importancia a todos por igual, sin discriminación, dedicándole el mayor sigilo o el mayor diligencia y tiempo posible para resolverlo, como si fuese el único caso que tuviera. Debe ocuparse de todo su personal igual, y en este caso también de sus clientes. Por ende, debe aplicar todo el conocimiento que tenga en la búsqueda de una solución a ese conflicto que se le presenta. La autoestima es una valoración generalmente que se tiene de uno mismo. Se puede denominar que se trata de la opinión emocional que los individuos tienen tanto de sí mismos y que supera las causas de racionalización y la lógica. La autoestima es un sentimiento valorativo que nos permite a nosotros autoevaluarnos de manera con rasgos personales y espirituales en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad. En cuanto al liderazgo, es un intento o influencia interpersonal que se debe ejercer ante los demás cuando uno se comunica con ellos. Con ello podemos decir también que el liderazgo se define como las cualidades de la personalidad y la capacidad que favorecen y guían el control sobre otros individuos. El abogado tiene que ser por naturaleza líder en este contexto. En cuanto a la programación neurolingüística, es una de las herramientas que se utiliza en la actualidad para moldear la personalidad del abogado. La programación neurolingüística es una rama o un estudio sobre el modelaje o la programación de la conducta del abogado. En este caso, permite al abogado poder modelar su forma de ser, su forma de moverse, sus gestos, su forma de dirigirse. Incluso permite poder sintonizar tanto con sus clientes como con el juez y sus colegas, de manera tal que exista una empatía cuando se dirige a ellos. Esto permite al abogado que cuando existan las reuniones de tipo clientelar, vamos a decirlo de esa manera, las reuniones sean de manera efectiva,
y cuando existan las reuniones de tipo laboral en el ejercicio de su profesión durante un juzgado, sepa representar de tal manera sus ideas que pueda proyectarlas hacia el juez y el juez considere esas ideas como ciertas. Se puede decir que la programación neurolingüística permite afianzar el autoestima y proyectar esa personalidad en otras personas de tal manera que denote seguridad de que lo que se está estableciendo, de lo que se está imponiendo, sea una verdad cierta y por ende ese abogado que ejerza el PNL sea una persona exitosa. También se utilizan lo que son las técnicas de negociación para lograr acuerdos exitosos en situaciones difíciles. Cuando existen las confrontaciones en juzgado, por lo general siempre se establece algún tipo de medio alternativo para lograr un acuerdo que sea ganar-ganar, de tal manera que el representado de ese abogado pueda ofrecerle garantía a esa persona de que no va a perder ni tampoco no va a perder en cuanto a su caso, pero sí va a ganar y representa un ahorro procedimental en cuanto al juzgado, lo que es la audiencia en sí. En cuanto a lo que es el bioderecho y la bioética se considera una rama de la biología que estudia lo que es vamos a decir, que la actitud de respeto hacia la vida. En este sentido, en aspectos jurisdiccionales, en aspectos legales, se manejan 4 dimensiones o 4 principios: el principio de autonomía, principio de la beneficencia, principio de la no maleficencia y el principio de justicia. El principio de autonomía se refiere a la potestad que tiene cada persona de acordar, escoger y tomar sus propias decisiones con absoluta libertad sin coacción. Este principio está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de este principio se deriva el consentimiento válidamente informado. Por ejemplo, hay un tipo de religiones que pueden o que obligan a sus congregaciones a rechazar transfusiones de sangre y de hígado sanguíneo sencillamente por su creencia o por su fe. Y eso es una decisión autónoma de ese conjunto de personas que hay que respetar. El principio de la beneficencia se refiere al beneficio buscado en cada actuación humana para con su semejante. El principio de la no beneficencia o no maleficencia es la obligación de no ser negligente o imprudente, ya que ambas pueden ir en detrimento de la persona de la cual se esté negociando o se esté actuando. En este caso, por lo general, siempre se lleva hacia la parte de la enfermedad. En los enfermos terminales suele aplicarse este principio. El Código Civil en el artículo 1185 regula este principio. El principio de justicia, que se refiere al principio que corresponde debidamente a una persona dar el beneficio máximo posible, poner a disposición de un enfermo las alternativas terapéuticas que le permitan mejorar su calidad de vida, es decir, que toda persona tenga acceso verdadero a la salud. Lo que es la relación entre el bioderecho y la juridización de la bioética, es necesaria ese tipo de vinculación entre la ciencia, lo que es la biología, la medicina, la ecología y lo que es la ciencia jurídica o el derecho. Debe existir una simbiosis de manera armónica, pero estrictamente necesaria, ya que vivimos en un mundo dinámico, cambiante y altamente tecnificado. El bioderecho está por ende destinado a seguir el camino de algo que es cada vez más la expresión e intensidad del crecimiento del ámbito cubierto por la bioética. En conclusión, la bioética en relación a lo que es la ciencia jurídica, tiene que haber una armonía, en el sentido de que siempre cuando se presentan casos referidos a salud, hay que respetar la voluntad de la persona
siempre y cuando esa voluntad de esa persona no signifique vulnerar los derechos consagrados a la vida que establece la misma Constitución. Se presenta un poco el dilema, y por eso se le llama bioética. Se presenta un poco el dilema ético en cuanto a la actuación judicial o en cuanto a la actuación del abogado, de tal manera de qué manera podemos complacer a nuestro cliente que esté enfermo en cuanto al cumplimiento de su voluntad, sin menoscabar o violar lo que establece la ley en cuanto al respeto a su vida y a un trato digno y a lo que es su calidad de vida. Bueno, esto es todo por los momentos, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, hasta luego.